Ahora, hablando de todo este involucramiento de militares y de la conveniencia y de aceptar, ejecutar órdenes de políticos corruptos y de gobiernos o de jerárquicos militares corruptos, hablemos un poquito de este proceso del inicio del narcotráfico en el Ecuador y de cómo es que llegamos hasta donde estamos actualmente. Ecuador, el país que más droga exporta de otros países. Ecuador no produce, no cultiva, pero sí exporta. Cuando tú hiciste investigaciones o eras parte del equipo de investigación del ejército en su tiempo, ¿cómo era esta conexión, esta relación entre León Febres Cordero, los Noboa y una familia que salta ahora debido a que Nils Olsen, actual presidente de la Asamblea, fue ministro de Guillermo Lasso, que estaba involucrado en temas de mafia albanesa? Su banco está manchado con el tema, incluso hay un hashtag, una referencia de narcobanco, mucho que ver con el tema del narcotráfico. Hubo gente muerta cercanos al mismo Guillermo Lasso, y esa fue la razón de su salida del poder. Entonces este señor Olsen es de los poquísimos personajes del gobierno de Guillermo Lasso que siguen en el gobierno de Daniel Noboa, no solamente como secretario, ministro, asesor, es el presidente de la Asamblea. ¿Cuál es la relación de Febres Cordero con Noboa y con los Olsen Pons, tomando en cuenta que León Febres Cordero fue hasta la cárcel cuando era más joven, casi a mi edad, por escándalos por contrabando y también por evasión fiscal? ¿Te acuerdas que León Febres Cordero estuvo en la cárcel porque su patrón, por defender los intereses de su patrón? O sea, él mostró consigo mismo, aunque bueno, el tipo salía y entraba cuando le daba la gana de la cárcel, pero a lo que voy es, ¿por qué la corporación Noboa está involucrada en todas estas situaciones? ¿Qué sabes tú o qué supiste tú de inteligencia? ¿Se reunía León Febres Cordero con esta familia Olsen? ¿Por qué? ¿Cuál es la relación entre los socialcristianos o la derecha de Ecuador con la familia Olsen y también con los Noboa? Para entender esto hay que partir por lo siguiente. La corporación Noboa no pertenece solamente a la familia Noboa. La corporación Noboa pertenece a los grupos oligárquicos de Guayaquil. Todos manejan lo que es la corporación Noboa, porque es algo en general, lo tienen tomado todo. Por eso es que pelean tanto por el tema de la municipalidad ahora. Le están presionando al alcalde actual para que de alguna manera desista o para que de alguna manera cometa algún error. Entonces, partiendo de eso, todos se benefician de la corporación Noboa. Bien, el abuelo del actual gobernante es quien de una manera casual forma la corporación o la empresa, ¿no? Quien realmente la saca, la forma, le da cuerpo es León Febres Cordero. O sea, nunca hubiese existido de que lo quieran desplazar, y hasta el último sacó sus garras y consiguió lo que él quería. Entonces, si no hubiese sido por el Febres Cordero, eso no podría haber existido. Entonces, ¿quién fue el pilar fundamental? E inclusive, por más, por ejemplo, ¿quién le conocía a Luis Noboa en los Estados Unidos? O Luis Noboa, ¿qué sabía de inglés? Pero en cambio, Febres Cordero hablaba perfectamente el inglés porque era graduado allá en los Estados Unidos y además tenía un roce social importante en los Estados Unidos. ¿Ya? Entonces surge la corporación Noboa. Hay narcotráfico, pero de una manera en porcentajes reducidos. O sea, habían por ahí un grupito. Uno de esos grupos era, por ejemplo, los Echanic, ya, de origen libio o por ahí más o menos, que en piña, en banano, por ahí algo muy
y pelotas otros traficantes, pero de la manera individual, o sea, en poca no va. Entonces ya no, o sea, eso tenía que ser ya más, o sea, ya a gran calado, y como también están metidos ahí los americanos, la CIA, ¿no? Dicen, bueno, aquí está el tema. Y cosa que ahora se está haciendo visible, ahora se está haciendo prácticamente ya notorio cómo funciona la cooperación Novoa. Pero eso ha sido desde mucho antes, prácticamente desde su inicio. Bien, entonces, ¿de dónde proviene la logística para eso? De un plan de ellos, el país, la voz que corría en el país era que los narcotraficantes lojanos, sí, pero ellos solamente hacían la logística. Entonces venían de Colombia, de Perú, la cocaína hacia la población de Bucay, hacia una finca que está ahí entre Bucay y Cumandá, porque hay algo irónico, ahí está lo que es Bucay, que para tener hay una punta media compleja, pero están frente a frente. Entonces ahí está la hacienda de la Victoria, que pertenece a los Olsen. Entonces, ahí en esa área, en ese sector, es lo que viene de Loja. Los camiones llegan a Loja, a Bucay, y ahí la embodegan. Y de ahí va saliendo progresivamente hacia la corporación. Pero un paréntesis ahí. Tú me contabas años, me contaste alguna vez, estuviste en frontera con Loja, ¿no? O El Oro o Loja, que es frontera sur, y que esa frontera era como autopista, pasaban camiones día, mañana y noche sin ningún control. ¿Tú viste que me contaste eso alguna vez? Sí, eso era común, era muy conocido, se hacía mucho en las fuerzas especiales, tiene un programa cuando hacen cursos de comandos y eso hacen una fase de patrullaje que era común. Ahí y nadie podía, o sea, nos llamaba la atención, pues la gente haciendo su entrenamiento y pues no pasa nada de que tenías que dejar pasar eso. O veías pasar a la madrugada vehículos, ¿sabe qué? Hacia Loja. Entonces los estaban acumulando ya. Y bueno, o sea, la inteligencia lo sabía, pero los de arriba nunca hacían. Exactamente, eso es la gran ironía de que la inteligencia sabe, pero sabe y tienes que trabajar, tienes que informar, pero cree que está haciendo su trabajo y le pone mucho empeño porque recibe la presión del mando del jefe, del director, del jefe de inteligencia, para poner al tanto de cómo va, cómo le da el control del país, pero no. Es con el afán de enterarse, de estar al tanto de cómo se está moviendo el servicio de inteligencia para en base a eso hacer ciertos correctivos o ponerles al tanto a los jefes de ellos, a los políticos de trabajo. No, cuando ya se ve un poco más comprometido, dice, bueno, ¿sabe qué? Que se informe y usted va a ser trasladado a otro, va a ser cambiado de zona, va a ser trasladado, bueno, pero si yo, y es más, a veces te hacen algún montaje, algún falso positivo de alguna situación y te sacan corriendo de ahí. O si no, pues si hay algo más, ya inclusive te pueden desaparecer. Entonces es la gran amenaza y eso nos ha pasado muchísimo. Entonces ustedes sabían que la droga pasaba desde en esos años donde Ecuador se vuelve muy exportador de droga en los 80, hubo un boom de eso. Venía la droga desde Loja hacia esta familia de Loja tenía todos sabemos, una gran hacienda
y ahí tal vez hacían logística para traer esa droga, luego llevar esa droga, perdón, hacia la provincia de Guayas, hacia Pucay, y ahí se encaletaba. Sí, exactamente así es el procedimiento. Y esto con la venia en el gobierno de León Febres Cordero. Sí, y así continuaba, porque los social cristianos y Febres Cordero gobernó hasta cuando él estuvo con vida. Claro, hasta el correísmo asume el poder, pero no puedes tú, hablemos más o menos de comparar. Te explico, un muchacho novato que pues quiere cambiar el barrio con su movida, con su situación, ¿ya? Pero no sabía que realmente aquí ahí hay pilares, de Gregó hay pilares que están bien sembrados, que es los grupos con Febres Cordero. Febres Cordero era un hombre muy tenaz y muy inteligente. Y él sabía que él venía adoleciendo ciertas patologías y la situación, y tenía que dejar bien establecido su legado con buenas bases, y eso fue lo que lo hizo. En otras también vamos abriendo los ojos de la gente de quién realmente era Febres Cordero. ¿Cómo Febres Cordero realmente sabía del involucramiento de los Olsen y de la Hacienda La Victoria con este tema de narcotráfico? Febres Cordero iba a esa hacienda, tenía contacto con los Olsen. Yo sé que uno de los Olsen fue alcalde de Bucay por el Partido Social Cristiano, el mayor de ellos. Y fue alcalde una o dos veces, y su hermano también ha tenido posiciones y cargos políticos. Entonces, del Partido Social Cristiano. Pero cuéntame tú, ¿cómo era la relación de Febres Cordero con los Olsen y tal vez con el clan de los Lojanos? El Febres Cordero se reunía al año unas 2, 3 ocasiones con el clan de Loja. Sí, directamente, ahí no había nada, era directo. Era solamente él, los 2 o 3 de este clan, porque eran unos hermanos. Ya el padre de ellos ya no participaba en el asunto, lo manejaban los hijos, y el directo. Eso era directo, eso no sabía nadie, solamente él y quienes formaban parte de este clan. Y eso lo hacían muchas veces en el cortijo. Un día inesperado, él manejaba esa situación y nadie más sabía de eso. Eran unas 2 o 3 veces en el año. Y luego, cuando ya lo hacían un poquito más público el asunto, ya un poco más, se organizaban una fiesta con motivo de la cantonización de Bucay, etcétera. Hacían una gran fiesta en esta hacienda Victoria, donde los Olsen. Entonces ahí invitaban con el argumento, tenía una gallera. Entonces organizaban un campeonato de pelea de gallos, Colombia y esas cuestiones, y ahí estaban. Entonces ahí sí se podía ver a todos ahí en grupo. Estaban los del clan de Loja, e inclusive en una ocasión nosotros estuvimos al tanto y organizamos un plan de vigilancia y eso. Entonces pudimos ver, hicimos fotos y grabamos ahí la presencia y Febres Cordero. Y los dos casi tenían las mismas características, eran altos, y para ese acontecimiento se vestían de blanco, sombrero, montuyo y botas vaqueras. Entonces los dos vestidos así. Entonces nosotros teníamos ese tipo de grabación, ese tipo de vídeos, y hacíamos llegar al mando, y se veía en esa reunión. Y claro, como te digo, también venían del Perú, venían de Colombia, venían de otras partes de otros países a participar en ese. ¿Narcos también posiblemente, o narcos también o simplemente? Ahí se reunía la cúpula de lo que estamos hablando.
Sí, entonces era una reunión de alto nivel, pero ya en cámara de día, disimulando un poco el asunto. Ya solo manejaba el plan, el trabajo que lo hacían, lo manejaba el correo directamente con este clan, directo. Ahí no había intermediarios, como te explico, y luego pues acá, cuando había esas reuniones, se lo hacían de esa manera, más disimulada, con reinas y comida, era una fiesta, era una fiesta. Una fiesta de pueblo. Entonces,